Hola chicos, esta semana está dedicada a la elaboración de nuestro proyecto de vida. Para ello tenemos que sentarnos, hacer un análisis de lo que queremos para nuestra vida, cuáles son nuestros objetivos, pero antes tenemos que conocernos. Por eso es que la clase anterior trataba sobre cómo hacer un análisis FODA. Un análisis FODA de nuestra persona que nos va a ayudar a construir cuáles son esas estrategias necesarias para poder lograr nuestros planes y nuestros objetivos en la vida. Antes de hacer también nuestro plan de vida y de proyectarnos, debemos de, aparte de conocernos también, proyectarnos a escribir ese proyecto de vida. Cuando nosotros lo escribimos en papel, pues se hace como algo, un compromiso más tangible. Entonces, para poder estructurar este proyecto de vida, les voy a dejar algunas pautas que deben de tomar en cuenta. Para elaborar nuestro proyecto de vida, debemos entender que es hacerle gerencia a nuestra propia vida. Y lo primero que debes tener en cuenta es saber quién eres, identificando tus cualidades, tus defectos, ubicándonos en nuestra situación actual. Para ello, debes describir todo tu entorno en lo familiar, espiritual, social, económico. Partiendo de esto, definirás claramente cuáles serán los objetivos que quieres alcanzar. Estos objetivos deberán ser claros, precisos, medibles y alcanzables, porque quien no sabe hacia dónde va, difícilmente llegará a su destino. Esos objetivos podrán ser graduarte, cambiar de país o viajar, adquirir o remodelar tu vivienda, o quizás crear tu propio negocio rentable. Ahora deberás hacer un diagnóstico y análisis para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Para partir de allí, realizar la creación de posibles estrategias. Escribe la misión y la visión de tu proyecto. La misión es la actividad específica a desarrollar, el objeto de tu proyecto de vida. La visión es la proyección en un futuro, a corto, mediano o largo plazo de tu misión. Infórmate, investiga con expertos acerca de tu meta la cual deseas alcanzar. Ponte en acción a llevar a cabo tu proyecto. Sé disciplinado y persevera. La disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. Celebra tus logros y así te motivarás a conquistar tus próximos objetivos. Basado en esto, los invito a todos a que construyan su proyecto de vida y lo pongan en práctica. Veamos ahora las sucesiones geométricas. La clase anterior estuvimos profundizando lo que eran las sucesiones o progresiones aritméticas. Hoy vamos a hablar sobre las sucesiones o también llamadas progresiones geométricas. ¿Qué vamos a aprender o qué necesitamos lograr? Pues primero determinar si una sucesión es geométrica utilizando su definición. Luego, que encontremos el término general de la sucesión geométrica. También vamos a calcular la suma parcial de una sucesión geométrica y finalmente vamos a determinar el número de términos que debemos sumar en una progresión geométrica para obtener una suma específica. Veamos algunos patrones para poder analizar qué está sucediendo. Aquí tenemos algunas figuras. Y en la figura número 1, yo tengo aquí la mitad de un cuadrado. En la figura número 2, pues si yo uno estas dos mitades, voy a obtener otro cuadrado y tendría al final 2 cuadrados. Aquí también al unir estos 2 cuadrados, haría estos 4 triángulos, haría 2 cuadrados. Y en total, pues yo tendría 8 cuadrados. En la figura número 4, al hacer lo mismo y contar todos los cuadrados que ahí hay, tengo 32 cuadrados. Pero ahora esto, en la sucesión aritmética veía yo que la resta me daba una constante. Pero aquí, si yo resto estos términos, no voy a obtener una constante.
Pero ¿qué tal si yo hago una división? 32 entre 8, 4. 8 entre 2, 4. 2 entre 1 medio, 4. Entonces yo obtengo una constante al dividir y a eso se le llama razón. Y la razón de este problema sería 4. Veamos esta otra que tenemos aquí, que es, en el primero obtengo sombreado 3/4 de mi cuadrado. Y en la siguiente yo tengo sombreado las 3/4 partes, pero de la cuarta parte, 3/4 de 1/4. O sea que eso sería 3/16. Y en la siguiente tengo coloreado 3/4 de la cuarta parte de la cuarta parte. O sea que eso sería 3/64. A esto lo multipliqué por 1/4 para poder obtener la siguiente. Y luego la multipliqué por 1/4 para obtener la siguiente. Y así podría continuar. Ahora, quiere decir que si yo divido esto entre el anterior y este entre el anterior, como y para adelante iba multiplicando por 1/4, hacia atrás al dividir voy a obtener como razón 1/4. Entonces, una sucesión geométrica es aquella que puede obtenerse al multiplicar un número por una constante, ¿sí? Yo tengo un término, multiplico por un valor y el siguiente término es el anterior multiplicado por esa misma constante que se le llama razón. Así como en este caso, yo tenía 3/4 y lo multipliqué por 1/4, me dio esto, y a eso lo multipliqué por 1/4 y me dio esto. Pues lo mismo hubiera pasado en la anterior, ¿verdad? Si yo multiplicaba por 2, por 4, porque la razón era 4, por 4, por 4, por 4, obtenía el siguiente término. ¿Cómo encontramos aquí los términos generales? Hagamos un análisis rápido de qué va sucediendo en cada término. Pues el primer término es el primero. El segundo término, lo que sucede es que al primero lo multiplico por la razón. Y el tercer término es al término segundo, que es todo esto que está aquí, lo multiplico por la razón. Y entonces R por R me queda R². Y en el cuarto término es al término 3, que está aquí, que es esto, lo multiplico por R y obtengo ahora A⁴ por R². Si observamos, en la posición 2 ocupo R⁴. En la posición 3 ocupo R⁴. En la posición 4 ocupo R⁴, o sea, un número menos que la posición que corresponde. De ahí yo puedo determinar un término general. A⁴n va a ser igual a A⁴1 multiplicado por R elevado a la n-1. Y esta es la forma de poder encontrar o la fórmula para poder determinar los términos generales en las progresiones geométricas. Ahora, si hablamos de sumas en las progresiones geométricas, los ejemplos que veíamos al principio, pues el primer ejemplo era de una progresión creciente y la otra era de una progresión decreciente. Algunas progresiones decrecientes tienden a un número. Entonces, pueden pedir las sumas de todos los términos infinitos de esa progresión. Y entonces yo voy a tener dos fórmulas. Una para cuando me estén pidiendo la suma de finitos términos, de 100, de 50, de 1000, de 2000. Y la otra para cuando yo quiera determinar la sumatoria de los infinitos términos y me digan, haga la suma de todos los términos. Pues entonces voy a tener que hacer una suma infinita. En este caso quiere decir que yo tengo un inicio y tengo un final, porque son finitos los términos que voy a sumar. Y voy a ocupar esta fórmula, en donde en el numerador tengo A⁴ multiplicado por R a la n, y aquí luego a esta potencia le resto 1. Y en el denominador R-1. Ojo, R no puede ser 1 porque entonces aquí tendría una división entre 0. Para la suma de los infinitos términos geométricos, entonces yo puedo desde A⁴ hasta pues, todos, porque quiero los infinitos términos. Entonces yo tendría otra fórmula,
Y esta es A sub 1 dividido entre 1 menos R. Veamos un ejercicio. Me dice, en una sucesión geométrica se tiene que A sub 8 es igual a 16, R es igual a menos 4 y me pide determinar el valor de A sub 12. Entonces, yo voy a primero a colocar los datos. Recordemos que el término general sería entonces A sub 1 por R a la n menos 1, o sea, yo podría sustituir aquí A sub 8 es 16, R es menos 4 y 8 menos 1 me da 7. Y entonces tengo una ecuación con una incógnita. Al despejar, este menos 4 a la 7 me da este valor y al hacer esta división simplificado me queda así. Y este es mi primer término de la progresión geométrica. Ahora, a este término le voy multiplicando por menos 4, el siguiente por menos 4, el siguiente por menos 4 para ir obteniendo los términos de mi progresión. Pero quiero el término 12 y podría ser de que hacer eso hasta el 12, pues es mejor hacerlo directamente con el término general. O sea, obtener o construir el término general para que a partir de este yo pueda determinar cualquier término que me esté pidiendo. Porque imagínense que no me pidiera el término 12, me pidiera el 25 o el 100 o el 2000. Sería demasiado tedioso llegar hasta ese número. Entonces, determino primero cuál es el término general de la progresión y aquí sería A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Y entonces aquí voy a hacer la sustitución de, como quiero mi término 12, voy a sustituir aquí en vez de n pongo 12, meto esto en la calculadora y obtengo 4096. Y he resuelto mi ejercicio. Ejercicio número 2. Me dice, calcula la suma parcial de los primeros 6 términos de la sucesión geométrica cuyo tercer término es 28. Me dan el tercer término. Y el sexto es 224. Entonces, yo puedo relacionarlo con el término general, que este se escribiría así, y este, que es el sexto, se escribiría así. Al 6 menos 1, 5. Y al tener esto, pues observo que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Necesito, pues, despejar a sub 1 en cada una de ellas para luego ocupar el método de igualación y tendría esto de aquí. Este que está dividiendo lo paso a multiplicar y este que está multiplicando a dividir, reduzco y me queda que R es 2. Entonces ya conozco la razón. Como ya conozco la razón, puedo sustituir aquí y obtener el valor para A sub 1 y me da que A sub 1 es 7. Tengo el primer término y a partir de ahí puedo ir multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2 para ir obteniendo los siguientes. Pero quiero la suma. Entonces voy a hacer la suma de los primeros 6 términos. Ahora, sustituiría. En vez de A sub 1 coloco 7, en vez de R coloco 2 y pues en vez de N 6 porque quiero los primeros 6 términos. Y ahí está. Meto eso en la calculadora y obtengo la sumatoria de esos 6 términos. Veamos el ejercicio número 3. Tenemos aquí que me dan ya el término general y yo quiero determinar cuántos números tengo, cuántos términos de esa progresión tengo que sumar para obtener el valor que aquí me da. Entonces, lo primero que tengo que hacer es auxiliarme de la fórmula de la sumatoria y voy a sustituir. En la sumatoria voy a colocar el valor que me tiene que dar como resultado. A sub 1, pues aquí el término general me está diciendo que es 3. El R me está diciendo el término general que es menos 2. Voy multiplicando por menos 2 a partir de 3. Y pues después tendría que hacer operaciones si es posible y despejar lo más que pueda. Esto me da menos 3 y yo aquí puedo simplificar y me quedaría menos 1 porque 3 entre menos 3 me da menos 1. Pero para que no me quede negativo aquí, yo puedo multiplicar también todo por menos, me quedaría menos y todo lo que está aquí en el paréntesis igualito. Este menos 1 pasa a sumar y al hacer esta operación me queda así.
pues está difícil que yo ahí pueda aplicar logaritmos porque no puedo meter bases negativas. Entonces tengo que auxiliarme de resolver esta ecuación exponencial. Acordémonos, pues yo podría descomponer este 2048, a ver cuánto, si es 2 a alguna potencia, para ver si tiene base menos 2. Y si yo lo descompongo, obtengo que menos 2 elevado a la 11 me da este número. O sea que menos 2048 lo puedo escribir como menos 2 elevado a la 11. Como tengo bases iguales, quiere decir que no me queda más que decir que estos exponentes van a ser iguales. Quiere decir que n debe de ser igual a 11. Y ahí está. Debo de sumar 11 términos para poder lograr una sumatoria de 2049.